Ahí mi vida cambia porque ya entramos entonces de estudiar en el Liceo Juan Pablo Duarte, estudiar en un colegio militar, un politécnico. O sea, wow, es un cambio de cielo a la tierra. La gente diría, pero ¿y qué cambio tan fuerte? No, bueno, no. El que vivió en los tiempos nuestros aquí en Villamarín, se acerca el director, que es pastor también, un hombre que respeto y honro. Y se acerca un día así, antes de la pandemia, te estoy hablando del 2019, y me dice: Raymond, ven acá. Bien. No debe ser usada para discutir, debe ser usada para formar a otros. Como yo me puedo sentar con un católico, me puedo sentar con un adventista, con un metodista, estudié hasta con ellos. O sea, para mí. Bienvenidos a Negocios y Bendición, el podcast más orgánico de República Dominicana. Hoy nos sentimos sumamente contentos porque estaremos hablando nuevamente de historias de bendición, historia de fe, historia de éxito, y nos sentimos emocionados esta mañana porque estamos compartiendo con un joven y hablaremos de la parte de su vida personal, su niñez y lo más importante, como se trata este programa de Negocios y Bendición, de la parte pastoral del ministerio que lleva aquí en su pequeña iglesia en Villa Consuelo. Con nosotros, Raymond. ¿Cómo te encuentras, Raymond? Un placer, gracias a Dios, todo bien, excelentemente bien. Qué bueno. ¿Contento? Gracias a Dios, no podemos negarlo. Es una honra. Gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir unos minutitos de tu caso de éxito en lo que es la pastoral. No digamos un caso de éxito porque ya se hablaría como que estamos detrás de un negocio. Sí, de algo. No, pero aquí la fe no es un negocio, la vida religiosa no es un negocio, pero sí es una bendición. Amén, eso sí es correcto, estamos en lo correcto. Por eso encajamos hoy aquí en Negocios y Bendición. Suscríbanse, compartan, activen esa campanita, ayúdenos a crecer para poder seguir llevándole contenido como este. Raymond, ¿verdad? ¿Tu nombre es Raymond? Raymond Luis Santana Molina. Muchos me deben conocer o debieran conocerme. Anteriormente tenía un apodito ahí, pero lo vamos a editar. Ah, sí. Que es como me conocen directamente en el sector o en el barrio, pero ciertamente mi nombre es Raymond. O sea, así me llamaban en el Play, en la iglesia, en los lugares. Y yo como vecino. También. Señores, nosotros tenemos, aparte de una historia de bendición, de fe, tenemos una historia de vecinos, amigos, compañeritos, de todo. Nosotros vivíamos casa con casa. De crianza. Mi mamá, tú le decías a mi mamá y la tuya. Pero aquí eso era un compartir familiar de vida en un sector donde todos compartimos y éramos lo mismo. Sí, un sector y picante, como yo le digo yo. Correcto. Y estamos en Villa Consuelo. Estamos en Villa Consuelo, porque los inicios, donde uno nace, uno no olvida y uno muchas veces vuelve. Amén. Y hablando de esos inicios, nos gustaría que tú le dieras la oportunidad a mis suscriptores de conocerte un poco. Ya yo te conozco parte de tu vida. Correcto. Niñez en tu casa, paterna, para antes de pasar al ministerio, que es lo que queremos llevar una palabra hoy a la audiencia. Cuéntale un poquito a nuestros suscriptores para conocerte, de dónde vienes. ¿De dónde Claro. Amén. Bueno, mi nombre es Raymond Santana, ya lo habíamos mencionado, Raymond Luis Santana, con todos los apellidos Molina. Nacimos y nos criamos en un sector vecino que es Villa María, donde realmente crecimos y tuvimos hasta los 15 años. No nos podemos quejar de una familia humilde, pero con deseo de desarrollo, de progresar. Mi papá es un árbitro de profesión, trabajaba también en herrería, o sea, hizo muchas actividades, y mi mamá, ingeniera agrónoma, pero de igual forma trabajó siempre como una asistente administrativa, ya con la pensión y las cosas, se hace la edad, en los años trabajando por el tema de enfermedad. Nos mudamos a San Isidro. En San Isidro ya mi vida cambia, o sea, salir de Villa María, de un entorno donde yo vengo estudiando en la Escuela República Dominicana, el primer estudié yo también. Lo hicimos en el Liceo Juan Pablo Duarte, pero ciertamente mi vida comenzó y dio un giro drástico, que fue al mudarnos a la base de San Isidro. Sí, porque tú sabes que tu papá, y no lo saben, tiene descendencia militar. Correctamente. O sea, entonces, al tener ese acceso de irte a esa zona ya un poquito más tranquila, digamos tranquila, así. Mi vida cambia, de vivir a una vida acelerada, a una vida más calmada, más pasiva, que lo más que uno escuchaba era un guardia cuando pasaba en la madrugada diciendo y cantando los
los coros de ellos de la marcha. De la sí. marcha. Entonces, ahí mi vida cambia porque ya entramos entonces de estudiar en el Liceo Juan Pablo Duarte, estudiar en un colegio militar, un politécnico. O sea, Wow, es impresionante. un cambio de cielo a la tierra. La gente diría, pero ¿y qué cambio tan fuerte? No, bueno, no. el que vivió en los tiempos nuestros aquí en Villa María sabe que por cualquier cosita era una bomba lacrimógena y el corredero. Sí. Pero ya hacia allá, la visión va cambiando. No te digo que por tener una familia humilde, con buenas costumbres, con buenos principios, uno siempre como muchacho inventa mucho. Y eso es uno normal. intentó caer en algunos malos pasos, pero cuando tus padres tienen ciertos principios, las mismas personas del sector, y diríamos, como dirían en un lenguaje secular, los mismos tigres en aquel tiempo te cuidaban, decían, no hagas esto, menor. Entonces, eso ciertamente nos llevó a tomar conciencia. Y eso es parte fundamental de este podcast. Qué bueno que tú lo repites y no me canso de decirlo en cada una de las entrevistas. El principal éxito de una persona o lo que tú vayas a hacer tiene que tener fundamento en una base de unos padres que te lleven en una moral, en valores. En valores, en principios, que es lo que hemos olvidado en este tiempo. O sea, fuera de todo el contexto que uno puede hablar ministerial o puede hablar ya en la sociedad realmente ha ido involucionando. O sea, no son las mismas crianzas de años anteriores las que estamos viendo en este tiempo. Queremos cambiar los sectores, queremos cambiar las vidas, pero entonces... No cambiamos desde la familia, ¿qué estamos aportando a la familia? Desde adentro. O sea, una decreción en la educación familiar, porque si mandamos la educación a la escuela, no es a la escuela, es en la casa. En la casa que se empieza, querido Correcto. hermano Raymond, querido hermano, es así. Si tú no tienes una base en la casa de buena costumbre, educación, moral, cívica, no se va a reflejar. Tú puedes ir al mejor colegio o a la mejor escuela pública y no se va a... Va a ser lo mismo. Exactamente, un trabajo perdido y como tú dices, la sociedad está decreciendo por ese punto. Una parte involutiva. ¿Y cómo fue? Tú nos decías que fue un poquito chocante ese cambio allá, cuando te mudaste de Villa María. Cuéntanos una anécdota, algo que hiciste allá que te... Bueno. Porque me imagino que desde que llegaste de una vez... Eso fue el cambio, digo... Y chocaste con algo, algún vecino o algo. Eso fue de una vez, pues es que uno siempre... Viene de un barrio. Yo puedo decir que los primeros años del Liceo Juan Pablo Duarte, yo no iba a estudiar. Yo iba a hacer chelcha. Yo enciendo palos que quedaban de cobre, de swap, los recogí todo. ¿Porque te lo pegaban? No, porque yo lo usaba para jugar vitilla. En la hora cuando estaban buscando los papeles, los swap y la cosa, ¿dónde están los swap? Bueno, yo jugando no sé, vitilla. Era jugando vitilla. Entonces, el cambiar hacia allá ya viene a una modalidad como más estricta. Y los hijos de militares, los que tienen alto rango, por ejemplo, cuando nosotros llegamos allá, mi papá era un raso. Todavía ni siquiera tenía rango de oficial. Y los hijos de oficiales siempre llevaban en gallito. Y yo digo, bueno, mi hijo, tú eres hijo de oficial, pues yo no vengo con la mentalidad de que soy guardia. Entonces, sí hubo ciertos encontronazos con eso, pero en el pasar del tiempo uno va madurando y uno se va formando y va tomando la costumbre. Y ciertamente, aunque pude haber tomado malos caminos, al enseñarme, no tanto mis padres, sino también mi abuelo, eran demasiados retos. Y la responsabilidad, o sea, la responsabilidad me llevó a entender de que no es simplemente por las actitudes que yo vaya a tomar, sino por el qué dirán y el compromiso que entregaban mis padres. Con tus padres. Yo le testificaba a mis hijos que yo recibí la llave de mi casa a los 5 años, cuando vivíamos aquí en Villa María, porque tú sabes, mi papá trabajando, mi mamá trabajando, y prácticamente era ustedes que me llevaban a la escuela, entre Ariel y otros de los muchachos que le daban una asignación, y yo nunca he botado la llave, gracias a Dios. Y me recordaba de eso y le decía a mis hijos, la responsabilidad que nos entregaban nuestros padres anteriormente, que son sus abuelos, nos daban una llave. O sea, ahora uno tiene miedo de darle una llave a un niño, a un adolescente, o dejarlo solo en la casa. Por muchas situaciones. Por muchas situaciones. Porque el tiempo ha cambiado bastante. Sí, y es un privilegio. Y como tú bien decías, yo mismo también, el defraudar a mis padres me llevaba a irme por un mal camino. Es algo que yo no quería ni pensar. Correcto. La confianza y más, así que, como tú nos contabas, con apenas pequeñito, darte una llave de una casa,
Un niño de Claro. preprimaria. Sabemos tampoco vamos a discriminar a nuestros padres. No, correcto que no. Que Esto no es esa era la para- educación que uno tenía, Y antes no se brindar. podía. Y antes se podía, porque, por se ejemplo, podía. tú no tenías a nosotros como vecinos. Claro. Que si tus padres eran más retos, imagínate los Sí, míos como bueno. eran. Y Bueno, vivíamos ya- patio con patio ahí. Mi mamá salía al mediodía, pero al mediodía me dejaba ya listo con el uniforme preparado. O sea, la llave era por si en el transcurso de ella llegar del trabajo, yo llegaba de la escuela antes de, Y no llegaba esos minutitos. entonces yo podía entrar a la casa. Claro, pero claro. siempre fue con supervisión. O sea, no Claro, es un modo no. de defensa, sino de que igual, o sea, habían personas que estaban ahí, si tenía que salir un minutico antes, antes de que empezaran a recoger, pero el tiempo ha cambiado bastante. O sea, que antes uno podía hacer eso, ya no se puede hacer eso. Y tú tocabas de tus niños. ¿Cuántos niños tú tienes después que... Tengo dos. El Señor me ha bendecido con dos. ¿Y vida de matrimonio? Ya tenemos unos 11 años casados y no nos arrepentimos. O sea, ciertamente el Señor nos bendice, no con el matrimonio solamente, sino que ese matrimonio es parte de lo que es el mismo ministerio. Qué bueno escuchar. En este tiempo también es difícil escuchar esto de un matrimonio después 11 años, 15 años, 20 años, porque ahora regularmente lo que los matrimonios duran es 1 y 2 años. Correcto. La sociedad se ha dañado. ¿Y por qué se ha dañado? Porque no se está enseñando el principio. Y los principios, ciertamente en el respeto. O sea, yo te puedo hablarte de principios bíblicos, pero hablándote en el concepto Personal, general, ya. personal, se ha olvidado el principio, o sea, de respeto. O sea, Claro. las parejas, vamos a conocernos, nos casamos, pero tenemos la facilidad de divorciarnos. Entonces, donde no hay una comunicación, donde no se cuida eso que nos enseñaron nuestros padres, El respeto. tenemos una individualidad que realmente ha afectado bastante el día de hoy. ¿Por qué? Porque como yo trabajo, como yo puedo ser autosuficiente, yo no te necesito, yo simplemente puedo estar contigo, podemos tener un hijo y dejamos esto aquí. Entonces se ha olvidado esa principio. honra, el principio del matrimonio y la Claro. responsabilidad del compromiso. Claro, porque tú tener un matrimonio y que dure 1 año, 2 años y tener un hijo, ya hay un talento que el Señor te da, Correcto. según la palabra, entrando un poquito a la palabra. A veces pensamos que los talentos que habla la Biblia solamente se refiere a algo monetario A algo o monetario. a alguna empresa que tú tienes. Correcto. Cada cosa que Dios te da para ministrar Es una bendición. es un talento y una bendición. Correcto. Entonces, Y debes saber cómo administrarlo, porque Exactamente. ahí es que nos perdemos todos. O sea, tenemos los talentos, tenemos los hijos, pero no sabemos administrar los hijos. Ahí caemos nuevamente a las raíces, al principio de la familia. O sea, Dios te va a bendecir, te bendice con los hijos, te puede bendecir con una empresa, con un trabajo, pero está de ti ser un buen administrador. Y si tú no sabes administrar tu casa, ¿cómo tú puedes administrar otras cosas en la vida? Claro. Entonces, ciertamente se ha olvidado ese principio de honrar la casa, honrar la familia. todo está al revés. En estos últimos tiempos lo que es bueno es malo y lo que, Lo es malo es bueno. Pero es un cumplimiento bíblico. ¿eh? Claro. Es un cumplimiento bíblico. En los posteros días, los días finales van a llamar a lo bueno, lo llamarán malo, y lo malo lo llamarán bueno. Y estamos viendo eso. O sea, los hijos levantarse contra los padres. Y los padres, Los contra padres los hijos. contra los hijos. O sea, es parte de la misma escritura que se está cumpliendo, estamos viendo, pero no queremos verlo. Ese es como el Señor le decía, más tienen ojo cuando hablaba de los dioses, más tienen ojo y no ven, más tienen oído y no escuchan. O sea, así mismo estamos nosotros, Así mismo está la sociedad. como zombies viviendo el día a día simplemente con el acelere del tiempo. Detrás del dinero, y detrás de la fama de la fama. y del éxito mal Correcto. habido. Porque el éxito es bueno. Como este podcast se llama Negocios y Bendición. Yo le decía a cada uno de los invitados, aquí venimos a hablar de fe, de historia, de bendición, pero también hay una parte fundamental que nosotros vivimos en el mundo Correcto. y somos parte del mundo. Eso es así. Y tenemos que, como dice la misma escritura, tener un trabajo, Sí. tener Correcto. ingresos para formar una familia, para administrar Para tus administrar hijos, tu la casa, casa, como hogar. correcto. ¿Dónde está el punto cuando nos desviamos, como tú dices, del respeto, Del respeto. y de valorar lo que Dios nos da como pura gracia? Amén, así es. Si tú sabes que hablando tú de eso, y aprovecho esa chance, ciertamente la gente dice, ay, los pastores. Porque todavía no hemos entrado a esa parte, pero si Sí, mi pero vida entra a una pastoral. vamos a entrar un poquito. Y- no te y- preocupes, ya vamos a entrar un poquito ahí en tu vida pastoral, ya que lo introduce. Y cayendo en eso, o sea, la gente dice, no, porque el pastor vive un ejemplo de los diezmos, vive de las ofrendas, que son temas que ni siquiera me gusta tocar en la iglesia. Tú dirás, pero ¿por qué, Raymond? No es tanto
el enseñar o querer ministrarlo directamente por la palabra, se sabe que es un cumplimiento. Pero antes de yo llegar al Señor, yo siempre decía, o llegar al Señor a pastorear, yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero pastorear si yo no soy autosuficiente con lo que yo pueda trabajar. Y mi vida, ciertamente, o sea, al llegar a San Isidro, a estudiar en un politécnico militar, salimos como técnico en contabilidad, hicimos la profesión en contabilidad y hemos estudiado, hemos hecho algunas clases adicionales como maestrías, ya entrega de tesis prácticamente. Yo digo, uno ha logrado muchas cosas, porque yo salir de un espacio pequeño donde vivía en la Duarte, una habitación, una sala, dividida simplemente por una cortina, llegar a San Isidro, la vida cambia. O sea, de una vida que tú eres humilde, no me quejo porque gracias a Dios nunca nos faltó el alimento, llegamos a San Isidro, o sea, la vida cambia al espacio, cambia al extremo, la distancia, al ambiente. Entonces me preparo, mi madre sí es profesional, mi padre te decía que es, aparte de ser militar, la profesión de ella es ser árbitro. O sea, no es para República Dominicana un salario como que tan exorbente que pueda cubrir todo, pero él siempre se preocupó de que lo que yo no pude hacer lo haga mi hijo. Y nos graduamos y nos preparamos. Y justamente trabajo secularmente. O sea, yo soy... aparte de pastor, trabaja... Correcto. Soy contador de impuestos en una empresa internacional, o sea, multinacional. Pero también hago mi contabilidad, o sea, porque obviamente uno tiene que sobrevivir y eso en tiempo libre. Y esa parte del diezmo, del pastorado, del trabajo, de que muchos pastores, aquí no vamos a señalar a nadie. No, correcto, no, nada, ninguna polémica con el tema. Cada quien viva su proceso, de esto no se trata de esto. Pero me impresiona escuchar eso de ti y qué bueno que los demás lo escucharon. Es una enseñanza. Tú dijiste, Señor, yo me voy a ocupar de tus cosas. Correcto, pero ocúpate de las mías. Yo necesito ingresos, aparte del pastorado. Yo no quiero ser una carga para las ovejas. Correcto. Ciertamente, ¿por qué? Porque muchas veces la gente piensa eso mismo y el ser pastor no es simplemente pensar o que la gente piense. Lo que la gente piense va a ser completamente libre, porque aunque tú estés o no haga, la mente es libre de pensar. Pero cuando tú le trabajas a Dios, Dios te va a bendecir. Amén. O sea, el principio de tú obedecer la palabra, yo no quería. Esto fue en medio de un proceso de pandemia. Yo decía, Señor, en el 2020, ese fue el año donde todos tuvimos un vacío existencial en medio de una pandemia. Y yo me negaba a recibir el llamado pastoral. O sea, tu llamado pastoral fue en ese momento de crisis de la pandemia. Porque en tu mente nunca pasó. No, yo estaba negado. Porque a lo que más yo le temía era lo que la gente pueda decir, porque siempre se cuestiona al pastor por el tema del diezmo y las ofrendas, como te comentaba. Pero en el Instituto Bíblico, que somos también de término, hemos tirado en varios, pero estamos de término en el Instituto Bíblico de Renovación de las Asambleas de Dios, se acerca el director, que es pastor también, un hombre que respeto y honro. Y se acerca un día así, antes de la pandemia, te estoy hablando del 2019, y me dice, Raymond, ven acá. Tú tienes el llamado pastoral y lo que tú más lejos tienes está más cerca. No pasaron, yo le decía, no, pero no, eso no es así, yo no voy a pastorear. Yo estaba negado, o sea, yo digo que no quería. Y al él decirme esto, yo le estoy diciendo, mire que yo voy a tomar una pausa aquí porque iba a entrar también en paralelo a la maestría. Estaba llevando los dos paralelos y dije, vamos a parar un tiempecito aquí y vamos a terminar la maestría que estaba ya un poco avanzada. Pero los dos están prácticamente de término. Y me dice eso y menos de 6 meses pasaron. ¿Qué? Donde ya me estaba ungiendo como pastor. Y estaba hablando por nosotros. Un abrir y cerrar, él me dijo, está a lo más cerca de lo que tú crees que está. Tú crees que está muy lejos, pero tú estás pastoreando ya. Y ciertamente en el ministerio que estábamos en la autopista de San Isidro, yo era el copastor, o sea, asistente directamente de la pastora. Fui anciano durante muchos años allá. De los años que tengo en el evangelio, tuvimos 15 años allá. Y esos 15 fue directamente siendo líder de jóvenes, trabajando con los jóvenes, retiro.
en actividades didácticas, o sea, trabajando con la parte de los líderes de la iglesia, los ancianos, que en muchas denominaciones le dicen diáconos. Fui diácono, o sea, a mi juventud. Te estoy hablando de que ¿Cuántos años tú tenías? yo tenía ya en el evangelio, cuando entré al evangelio, yo vine de 18 años, o sea, por una situación. Y desde los 18 años comenzaste así como hasta líder de una el vez sol de juvenil, hoy, con un llamado en el diaconado liderazgo, o anciano, todo, de una vez desde el a principio. liderazgo. Yo llegué a la iglesia y en razón de 4 meses, cuando yo me convertí, o sea, Wow. volviendo un poquito más atrás de la historia, porque Sí. estaba hablando del pastorado, cuando vengo al Señor, fue en un momento donde una señora, yo recuerdo trabajando aquí en la 17, me dice, joven, usted tiene rostro de cristiano. Y yo, mire, de cristiano, ¿pero dónde? Pero en otra vida, porque en esta vida a mí hábleme de discoteca, hábleme de calle, porque la juventud, entrando a la universidad, nuevecito, Novia, o sea, 18 todo lo que estaba en años, novia y cosas así. Yo lo que estaba era en calle. Y me pasó una situación que yo le dije eso. Y ella me dijo, sí, tú tienes rostro de cristiano y Dios te guardará. No pasaron, porque lo mío fue todo, Bueno, no pasaron bueno. meses. O sea, cuando Dios me habla palpable. Yo creo que si tú no te dabas cuenta en ese momento, Literal, no eso estuviera eran aquí los sentado. ángeles que Dios mandaba No directamente. no estuviera aquí sentado diciéndole estas palabras. Sí. Y ciertamente recuerdo que en la guagua que venía de la universidad se armó un problema. Y había una guagua que veníamos que transportaba desde la OIM, recogía a todos los estudiantes de OIM, la UAS, UTESA, y venía haciendo ruta, entraba a San Luis, y de San Luis llegaba a San Isidro. O sea, yo salí de la universidad a las 9 de la noche, y todos los días llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Cuando pasa el primer problema, pasó. Y yo me cuidaba, dejé de venir en esa ruta, en la ruta universitaria, por el tema del problema que pasó. Estaba prácticamente involucrado, aunque no tenía ni nada que ver, pero era del grupo de los muchachos de San Isidro. Y fue un inconveniente. Cuando vengo entonces en la ruta 31, que lo hace una empresa que también tiene sede allá en la OIM, se arma otro problema. Ay, padre. Entonces digo, por más que yo le esté corriendo al Señor, ya me está llamando por algún lado. Y yo recuerdo que cuando nos quedamos ahí en la San Vicente con carretera Mella, los jóvenes que venían siguiendo el autobús, o sea, porque fue un problema de muerte, pero tampoco estaba yo simplemente estaba sentado. Cuando yo bajo el escalón, me agarran por el cuello, tú estabas en el problema. Y yo, varón, usted sabe dónde yo soy, ¿no, verdad? Tenga cuenta conmigo. Y yo recuerdo que del lado derecho mío, yo con toda mi ímpetu, le dije, su problema sígalo usted, que usted sabe, yo sé dónde usted vive también. Porque no te digo que uno estaba en la calle, uno conocía los muchachos de la calle, era un problema con un muchacho de Lomina, con una gente de Ralma. Padre Santo. Pero yo estoy en el medio. Claro, venía en la Porque guagua. ya estoy en la guagua y todo el mundo me ve y me conocen, los mismos muchachos me conocían. Y yo recuerdo que cuando yo dije eso, solamente el abrir la boca, yo dije por dentro de mí, Señor, acuérdate de mí. Y al decirle, Señor, acuérdate de mí, ya el muchacho venía con un puñal a darme una estocada de este lado. Y yo recuerdo que un ángel, o sea, yo sentí esa presencia fuerte que se paró al lado mío. Y al pararse al lado mío, él dijo, no, él no estaba. Se Y devolvió, se devolvió hacia atrás. Y los que me estaban sosteniendo me soltaron. Pero en ese momento yo no entendía que era un ángel que estaba al lado mío. Y al visitar la iglesia, que tampoco fue ese momento, yo fui a la iglesia porque hubo una muchachita que me invitó y yo fui con la intención de verla. Y cuando llego a la iglesia, el Señor me da esta palabra desde el principio. desde el principio. Yo recuerdo que vino un pastor de Estados Unidos que prepara el jubileo artístico, el José Cabrera, que él lo hacía antes aquí en la Normal, después lo estaba haciendo en el Centro Olímpico, lo ha hecho en otras iglesias ya posteriores. Y él dio una palabra y me dijo, tú le dijiste al Señor aquel día que se acordara de ti, es tiempo de que tú te acuerdes de él. Yo miré para todos los lados y yo dije, ¿por dónde este hombre sabe dónde yo estaba? Lo que yo le dije a Dios. Yo prevariqué mucho en contra del Espíritu Santo. Yo era de los que criticaba el Evangelio porque... Era un Pablo. Correcto. O sea, yo no te digo que tan Pablo, pero yo criticaba mucho el Evangelio porque yo vengo de raíces de la Iglesia Católica. O sea, yo fui monaguillo aquí en la San José, fui catecúmeno también allá en la San Graviero. O sea que al final, como quiera, venía con principios cristianos, pero yo no quería saber del Evangelio.
En no saber Ese del es el evangelio punto. era Tú estabas en contra de Dios, a Dios. señalando a Dios. Y la sierva que me predicó era evangélica. Yo respeto a todo el mundo con su evangelio, pero a mí déjeme en mi vida. O sea, yo soy católico y era católico. Pero tú tuviste un encuentro full con Dios. Eso cambió, ahí fue el total cambio de mi vida, porque ya de salir del barrio, olvidarme de todo, entonces venir ya a prepararme, Y conocer esos otro ambiente. acontecimientos. Y me pasa eso también, o sea, yo dije, wow, realmente Dios existe. Lo que yo negaba de Dios, o sea, ahí tuve el encuentro plenamente con Dios. Raymond, es que cuando uno está en el mundo de sus andadas, uno se olvida de algo fundamental que dice la misma palabra. Dios te elige desde el vientre de su madre. Correcto, Tú no te puedes escapar de selección, viejo. es así. Y eso que tú das con el traste, da. Bueno, tú que conoces mi familia, pero obviamente Claro. los que están escuchando, ¿no? En esa palabra tú decir, me recuerda ciertamente de que Dios me escogió del vientre de mi madre. Claro. Recuerda que mi madre perdió muchos embarazos. Y tú o sea, me saliste. estuvo a mí y a mí estuvo al punto de perderme porque yo me estuve a ahorcar en el cordón umbilical. Y al estar a ahorcarme en el cordón umbilical, ya estaba pasado. O sea, Y tu madre seguro invocó a Dios en ese momento. ella me cuenta por testimonio que cuando... Mira que yo no lo sé. Cuéntame esa parte. ahí. Sí, cuando yo nací recuerdo que fue en la maternidad de Lomina, mi madre me cuenta, y me dice que yo fui un estruendo de la maternidad de Lomina, Claro. porque yo nací solamente con una coronita aquí. Al estarme pasando, yo he perdido todo el pelo de la cabeza, y estaba simplemente aquí, y estaba pasándome. Y al otro día, cuando me fueron a entregar donde ya dice, ese no es mi hijo, porque mi hijo nació pasado de negro. Estaba moradito, y él está demasiado claro, está rosadito. Amén. Entonces, Dios ciertamente desde el principio guardó mi vida. Claro. Mi madre luego de mí perdió muchos embarazos y yo recuerdo que lo que marcó mucho y empujó a papi a instalarse en la milicia allá y mudarnos para allá es que en el transcurso de un Día de las Madres de aquí de la República Dominicana hacia la casa, ya Villa María, en el hermano Pinzón, cerca de aquí justamente, a mi madre le quitaron una cadena con un embarazo ya de 7 meses, 8 meses. Y lo perdí. Y ese embarazo lo perdió. O Por sea, el impacto. el impacto de esa niña, el impacto realmente del atraco, Le hizo marcó que la tanto. niña Claro. se envolviera igual que a mí y se ahorcara. Ay, bendito. Y eso ciertamente nos marcó tanto porque mi madre fue impactada y posterior a eso también viene con una enfermedad también de los riñones, con el ciclón George. O sea, fue varios golpes juntos. Y esto, gracias a Dios, tampoco nunca la llevó a deprimirse, sino que la llevó a esforzarse y salir adelante. Y al mudarla a San Isidro le cambió completamente el espectro. Y al llegar al Señor, cuando ya me convierto de 18 años, los médicos dicen solamente le quedan 6 meses de vida a tu madre. Yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, si tú me permitiste estar entre tu camino, tú eres realmente Dios, dale vida a mi madre porque ella tiene que ver sus nietos y tiene que Amén. disfrutar de ellos. O sea que el trato de Dios conmigo va a ser completamente diferente a como pueda tratar con otros, pero el yo conocer a Dios, Dios ha tratado conmigo directamente. O sea, lo que me ha fortalecido en estos tiempos y me ha ayudado a permanecer en el Señor, ya en estos 19 años sirviéndole al Señor, ha sido eso, de Esa que relación ha sido una relación directa. O de sea, padre e hijo. y ¿cómo explicarlo? O sea, no habría tiempo para explicarte y No, darte ni testimonio horas, ni cámara, ni de las vivencias. O sea, de la vivencia. Me libra de la muerte, libra a mi madre, o sea, mantiene mi casa, sostiene. En momentos de necesidad, Dios estuvo ahí, ha estado conmigo. Y entonces viene este pastor a decirme, y caemos ya al llamado en sí. Después de estar tanto tiempo en el Evangelio y hablarme tanto de la palabra, yo vengo como evangelista al Señor. Evangelista, y dirían muchos, y me decían en la iglesia, tú eres el profeta de la casa. Yo, evangelista, profeta, y yo, bueno, yo creo todo lo que ustedes me están diciendo. Pero yo no lo veo, yo no me veo en mí eso. Es algo que realmente impacta. Y yo siempre me cuestionaba, porque decía, es que no. O sea, mi afán era por prepararme en lo secular para decir, wow, yo salí y soy el ejemplo que salió Sí. de un sector, de un barrio de Villa María. Pero Dios te tenía por otro camino, me tenían hermano. otros planes. O sea, yo jugué esta pelota y los planes era jugar pelota, hacerme millonario con la pelota. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que yo estuviera en su estudiando ministerio. y entrar al ministerio. Amén. Entonces, ciertamente cuando el pastor me dice eso, no pasaron 6 meses.
Y entonces me llaman, oramos para estar aquí. Ciertamente yo no sabía que íbamos a estar en esta iglesia. O sea, donde me fue asignado, no oraron por nosotros y nos ungieron, pero yo no sabía que venía para esta iglesia, que era en Villa Consuelo. Y el Señor, yo recuerdo que me dijo, yo te reinicio, Raymond. Claro, te reinicio. Tus orígenes otra vez. O sea, esa palabra reiniciar, yo dije, ¿por qué el Señor me reinicia? Y recuerdo que no entrando fuertemente la pandemia, en febrero de 2020, yo estoy visitando un cliente y donde estoy en el cliente me dice una sierva, yo llego y digo, Dios bendiga, ¿cómo estamos aquí? Y me dice, ay, mira, la esposa del cliente le dice a la joven, ay, mira, ese es un predicador, ese es un evangelista bueno, pero ella no es cristiana, todo esto. Me dice, es un evangelista bueno, y yo lo sigo los mensajes en Facebook. Me dice la joven, pero vamos a invitarlo a predicar un jueves cerca de aquí, que hay una iglesia, y nosotros le estamos levantando culto los jueves. Y yo le digo, bueno, vamos a chequear la agenda y vamos. Vinimos, predicamos, dimos una palabra en esta casa, porque nos invitaron y predicamos en este lugar. Y cuando me dice la sierva, una de las siervas que vive justamente aquí en el sector, me dice, varón, pero antes de usted irse, déjeme llamarle al pastor que va a enviar a unos pastores que vienen para acá a pastorear, para que él hable con usted y se quede en contacto, así lo puede invitar. Juanchis, o Juan Francisco. No me puede decir Juanchi, tranquilo, que aquí todos me han apodado, no, tranquilo. La confianza me encanta que me diga Juanchi. Dime, sí. Cuando estamos parados ahí delante, yo recuerdo que estas paredes estaban en azul y estaba todo cambiado. Y yo veía otro diseño, o sea, lo que tú estás viendo hoy, lo que otros no pueden ver todavía, pero lo que tú estás viendo hoy, ha sido un trabajo, ciertamente, y una palabra que Dios me daba cuando estaba predicando. Cuando llamaron al pastor, que él llama y le dicen, pero venga para ponerle en contacto. Y cuando digo, aló, Dios bendiga. Dios bendiga, ¿cómo te está? Mi nombre es Jan Soquier. Y yo, pero pastor, ¿cómo te está? Eran mis pastores. Era de lo tuyo. Nos enviaban para acá y nosotros éramos los que veníamos para acá. Ay, Dios mío. O sea, que el propósito en el Señor estuvo desde el principio. O sea, no fue solamente que el hombre llamara, sino de que el llamado estaba en uno. Y al Señor decirme, te vuelvo a los inicios, en medio de una pandemia, era aquí a Villa Consuelo. O sea, al ladito prácticamente de una calle que viví donde tú vivías. Villa María, Villa Consuelo, y mayormente yo jugaba mucho aquí en Villa Consuelo porque conocía mucho al jugar al béisbol y estar también siendo monaguillo aquí en la iglesia de San José. Y no solamente esto, eso fue en el 2020, en febrero. En marzo cierran el país. Cerraron el país completamente. Tengo la iglesia para pastorear. El Señor me ha confirmado por medio del hermano en el Instituto Bíblico Renovación. Los pastores ya nos han ungido. Cierran el país. Ese 2020 marcó mi vida porque después de Dios y yo reconocer, y como te decía ahorita, decirte, yo tener un acercamiento tan cerca con Dios, yo negarme. Uno tiene altas y bajas. Claro. En el cristianismo, la gente a veces cree que somos superhéroes. Y yo siempre digo, los pastores creemos que somos seres sobrenaturales, la gente cree que son seres sobrenaturales, pero el pastor es un humano. Claro, sus altas y sus bajas. En ese proceso yo recuerdo que estando en la casa, yo estaba trabajando de la casa, yo no salía ni siquiera a la galería. La galería de mi casa se pisaba, era cuando íbamos a recoger, cuando mi papá salía a hacer las compras, yo iba a recoger la basura, los alimentos, la basura, a sacarla para dejarla de afuera, pero yo tenía una fobia a salir a la calle. Y yo le decía al Señor, yo no voy a pastorear así, no se puede pastorear. Me invitaban a predicar en el tiempo del hacho que uno podía tener, prediqué, yo decía, no, yo no puedo predicar. Ay, Dios. Yo me volví mentiroso. Tú estabas huyendo al llamado porque, me volví mentiroso porque yo estaba negando mi propia fe. Claro. O sea, yo tengo tanta seguridad de que Dios es un Dios de milagros, le predico a las personas de que Dios hace milagros, pero yo estaba trancado en mi casa y con los brazos cruzados. Y al recibir la palabra del Señor, yo te reinicio. Digo, wow, me va a reiniciar, pero ¿qué forma para reiniciarme? 2020, pandemia y para Villa Consuelo. Pandemia, Villa Consuelo. Y estoy negado, porque tampoco quiero compartir con la gente porque me pueden pegar el COVID, puedo llevar el COVID a mi casa. Entré en una fobia. Y en un momento de intimidad con el Señor me dice, Raymond, pero tú no eres el que predica de salvación de tu madre que yo la salvé, o sea, le he dado que conozca a sus nietos. O sea, no uno, sino los dos.
Le he dado años de vida donde los Santo. médicos nada más decían 6 meses. Te llevo a predicar, te doy la vida a ti y tú predicas. Te de que yo salvo soy de el la Dios muerte. salvación, y tú tienes miedo al COVID. Ay, Padre Santo. Mi vida Como completamente se derrumbó y dije, wow, No. Padre, Sí. qué palabra de confrontamiento. Él no te Porque habló con evangelio, ni te dijo, ni me dijo que ven. pastor, que pastoreta mis ovejas, no, te dijo. Entonces, todo, un recuento de todo. O sea, Dios marca y la gente a veces se encuentra, no, vivimos muchas situaciones, ciertamente hay crisis en el Evangelio. Hay crisis, Hay no momentos. no diremos el Evangelio, vamos a decir en la fe. existencial de la Hay una fe. crisis existencial de fe, porque Claro. la fe ha menguado. No son los mismos milagros que se ven, no son las mismas obras que se están viendo. No, o sea, hay una necesidad de Dios en el pueblo, pero la gente también tiene una necesidad que se niega también a recibirla. Claro. Y se niega a recibir a Dios. Tiene la puerta cerrada, el corazón, todo. Y es por la misma convulsión del mundo, por el mismo acelere por el que mismo acelere. tenemos. Entonces, Pero Dios de alguna forma se la vale, mi hermano. amén, así es. Y Dios se busca la forma, cuando Él hace una elección contigo, Él busca la forma, la manera de ir a tu encuentro. correcto, es así. Ya tengo el confrontamiento del Señor que me está diciendo, tú estás yendo a trabajar, tú no, le tienes miedo, tú no puedes tener miedo al COVID, ven a orar. Yo recuerdo que tomé la primer prédica, la tomé para un noviembre. Pero nosotros ya comenzamos aquí en la iglesia, un 17 de octubre. 3 hermanos y mis 2 niños. O sea, mi esposa, yo y una hermana. Éramos 3 solamente y mis 2 niños. Y el Señor me decía, levanta altar. Comienza levantando altar. Y veníamos los sábados y trabajábamos como con 40 niños. Porque ya, o sea, el COVID había bajado un poquito, tener el confrontamiento de que ya, o sea, tú tienes el llamado, porque si tú predicas quién yo soy, porque tú tienes miedo. Y solamente estaba viniendo aquí trabajando con los niños. Sí. Como era un tema menos crítico, trabajamos con alrededor de 40 niños, hacíamos escuela bíblica, solamente los sábados. El Señor me comenzó a demandar. Y el pueblo. Tomo la primera prédica que ya le digo a la gente, sí, ya puedo salir a predicar. Y voy a una iglesia en Sabana Perdida. Y de allá, de Sabana Perdida, el Señor nos insta a orar por unos jóvenes que vivían cerca de aquí de la 42, Cristo Rey, en Cristo Rey. Ujú. Y yo recuerdo que esos 2 jóvenes, ese sábado, posterior a yo predicar en esa iglesia, Vinieron llegaron aquí. aquí a la iglesia. Y yo me quedé, pero ustedes no son miembros de allá. No, nosotros vinimos con usted. ¿Quiere que sea? Yo quiero que usted sea nuestro pastor. Ay, Padre. Y ya van 3 años, para 4 años cumplimos ahora en octubre 17, ministrando el Ya pastorado. como de esta pastorado casa, aquí en como esta pastor casa, aquí en 4 esta años. casa. Porque hablando un poquito de reencuentro, tú tienes casi 25 años. En 20 años en el 20 años en el Evangelio. Evangelio, 20 años, casi 20 20 años. años. A veces la gente entra en ciertas discusiones del Evangelio o de la palabra. La palabra no se hizo para discutir. No se usa para bien. No debe ser usada para discutir, Qué debe bueno, ser usada qué para bueno. formar a otros. Como yo me puedo sentar con un católico, me puedo sentar con un adventista, con un metodista, estudiar hasta con ellos. O sea, para mí no es ninguna... Es que la palabra, el evangelio, no es para discusión, es Sí. para vivirlo. Ciertamente tú puedes tener cualquier diferencia de principio, de creencia o de doctrina, pero Pablo tiene un secreto en la palabra, que Pablo cuando le habló a la iglesia de Gálatas le dijo, Gálatas, no quieran tener tantas doctrinas y tanto pensamiento de hombre, tanta parte dogmática. El verdadero evangelio, la verdadera doctrina es Cristo. La verdadera doctrina es Jesucristo. O Y sea, desde ahí se denomina todo. todo, o sea, tú me puedes venir con cualquier tipo de creencia. Yo te puedo respetar. Aunque no te comparta, te lo voy a respetar. Yo no Claro. puedo cambiar. Yo nunca vi a Jesucristo. Bueno, salvo cuando fue a entrar al templo que hizo. que había un mercado. Había un mercado, tenía claro. un negocio. Salvo solamente ese Salvo momento. ese momento que se incomodó. Pero si tú ves la vida pastoral de Cristo, es como te decía tu pastor, y yo también dentro de la iglesia católica, yo entendí eso desde el principio. Yo no puedo venir a hacer litigio con los evangélicos, con los judíos, con los musulmanes, porque Jesucristo en ningún momento lo hizo. No, todo lo contrario, Él vino a sanar. Si tú tienes cualquier duda o cualquier situación, todos pertenecemos a Cristo. Todos. Ahora bien, Por eso el somos tú ser cristianos. hijo, correcto. El tú ser hijo, el tú ser marcado,
Es esa relación que tú tienes con Dios. Con Dios. Y eso es lo que hace falta. Y para llegar a esa relación tiene que ser hermano de Cristo. Correcto. Pues dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces el principio solamente es creer en Dios, o sea, obedecer a Dios. Eso es así. Nadie llegará al Padre si no es por el Hijo, pero nadie llegará al Hijo si el Padre no lo si permite. no lo permite también. Entonces, es algo que va de la mano. Se nos Pero ha olvidado. Jesucristo es impresionante. Jesucristo dice, Padre, ya que tú me mandaste a esto y ellos están conmigo, tú no puedes fallar mi palabra, ya ellos están conmigo, que tú no quieras, yo no sé qué tú vas a hacer. Es una exégesis así mismo plena. Sí. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Que ya ellos están conmigo, tú dices que donde estoy yo, estén ellos, también somos uno. Es correcto. Entonces, ¿qué más le queda a Dios? Bueno, si ya vinieron donde ti, ¿qué hará? ya yo tengo que acogerlo como hijo mío también. Es así. Ladrón, prostituta, drogadicto, serio, no serio, santo, médico, todo. Si tú llegaste al encuentro con Jesucristo, dice la palabra, Padre, donde esté yo, que ellos estén también. Y es por gracia. Es así. Tú das un no es por mérito. Tú das un traste como que yo te llamé y te especifiqué la visión de la casa. Esta iglesia es el Ministerio Muro de Salvación, Isaías 60. Si tú te vas a ver lo que habla es, los muros es plenamente, de todo el que llegue a esta casa debe ser restaurado, debe ser sanado. Amén. Y mira que hemos trabajado así mismo, hemos trabajado con personas que tienen necesidades, que tienen vicio. Justamente tenemos una joven que estaba en el vicio y la gente la rechazaba y yo, no, mi amor, ven, entra, aquí tú vienes. Viene con hambre y se te va a dar la comida. Amén. Viene con una necesidad, porque este es el Ministerio Muros de Salvación. O sea, si es predicar a Cristo, es la salvación que tenemos que predicar. Y esa salvación, ella anda con una niña y está, gracias a Dios, limpia y está en la casa. Entonces muchas veces la gente va a rechazar, o sea, hacer la obra. No, Señor, yo estuve contigo, yo prediqué. Dice, ok, y cuando fulano de tal entró a tu puerta, que era un vicioso, ¿qué tú hiciste con él? ¿Ese era yo? Ese día. ¿Tú le diste de comida? Y tú le diste una palabra? ¿Le diste ropa? No, Señor, pero que... No, es que yo te lo dije bien claro. Ahí no hubo parábola. No, hubo una enseñanza directa. Fue una enseñanza directa. Pero aquí no se limita a nadie. No. O sea, llega descalzo, te va a poner la chancleta. Llega desnudo, te va a poner la ropa. Amén. Lo que tienes es que llegar al Señor. Tú que has vivido tanto como prepastorado, después como pastorado, y hemos hablado un poquito ya de tu ministerio, de tu vida, y tocaba algo muy importante de que la palabra no se utiliza para confrontar. ¿Qué necesita un pastor? ¿Cuáles son los principios que necesita para ser un pastor de una congregación, una iglesia? Porque eso tiene algunos requisitos. Sí, te cumple dependiendo cuando tú estás bajo un concilio. Ajá. Los concilios tienen ciertas necesidades, normas y ciertas normas. No tienes que prepararte como título bíblico, tienes que ser ungido, obviamente. Tienes que ser casado, tienes que ser ordenado. Lo ideal es que el ministerio se complementa con el matrimonio. No necesariamente tú debas estar casado, pero en esa parte moral, ciertamente para tú aconsejar un matrimonio, ¿cómo tú lo vas a hacer si no tienes un matrimonio? Entonces el complemento está ahí. Por eso te hablaba, mi esposa, mi amada compañera de ministerio, mi esposa Iris Félix de Santana, ese es mi complemento. Ahí ese fue el sello plenamente de lo que fue el llamado pastoral, porque es una pastora por llamado también. Amén. Sea directo, por amor a las almas, por enseñar, por cuidar. Y te hablaba de los requisitos, o sea, ella fue mi complemento y me dio la familia, o sea, yo puedo aconsejarte la familia, puedo aconsejarte matrimonio y puedo aconsejar directamente a los hijos, o sea, moralmente hay un requisito que ya tú lo tienes cubierto. Claro. Ahora tienes que tener, ante cualquier preparación, que sea ya secular o sea de cualquier ministerio, o sea de cualquier concilio, debe estar Dios primero. Ese es el primer requisito. El primer requisito es que si no está Dios, tú puedes querer serlo por ejercer, pero no por el llamado. Cuando tú vienes por el llamado, tú vas a cuidar con temor y temblor. Claro. Tú vas a cuidar con temor y temblor y mira que han pasado muchas situaciones. Y los mismos concilios muchas veces se van a limpiar, las mismas iglesias, porque nos olvidamos de que somos hermanos, de que aquel puede caer, pero tú tienes que orar por él para que se restaure.
pero entiendo que el centro de todo va a ser siempre Dios. Para ti, a modo ya de intimidad personal, Raymond, ¿qué tú crees que ha sido lo principal que te ha protegido Y que me ha guiado. o que te ha guiado? ¿Cuál? La relación. Para la relación con Dios. Eso ha sido Eso es lo fundamental. Es que nadie que no esté conectado con el Señor ¿Y cómo tú llegas a puede dar. conexión? Dice la palabra que tú no tienes que buscarlo en público, búscalo en secreto, búscalo en intimidad. Y un soporte pleno, o sea, aparte de esa relación directa con Dios, ha sido también mi matrimonio, mi esposa. O sea, dice la palabra que cuídese de aquel que ande solo, que caiga y no tenga quien lo levante. Entonces, ciertamente ha sido ese soporte. La intimidad con Dios a través de la oración y el matrimonio, con mi pareja, o sea, y las rodillas de mi pareja también. Porque como te decía, o sea, yo puedo trabajar, mi tiempo es bastante acelerado, pero ella está a tiempo completo. Ella te aterriza. Y claro, me devuelve, ¡hey! Recuerda. Dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Yo diría que al lado. Qué buen término y gracias. La tengo al lado, que es lo correcto. Es lo correcto. O sea, pues es que la mujer. Y como dicen de la costilla, para que no la tengan en los pies, para que la pisen, ni la cabeza, ni se te suba la cabeza, sino a tu lado, al costado. Así mismo. Es así. Amén. Eso ha sido primordial ciertamente para el Evangelio. Qué bueno. Ay, me alegro muchísimo y espero que estos minutos que nos hayan dado nuestros suscriptores también aprovechen este tipo de testimonio. Aquí no se trata de cosas montadas, como yo decía, esto es totalmente orgánico, historias de bendición, de tu pastorado, y ver que sin Dios tú no eres nadie, y tu esposa y todo lo que hemos escuchado. Ya una palabra final es para despedirnos directamente a los jóvenes en este tiempo, como hemos hablado mucho de toda la convulsión que hay, que lo bueno es llamado malo y lo malo bueno. ¿Qué consejo tú le das ya a la juventud para finalizar? Bueno, jóvenes, miren, de mi parte y mi experiencia de vida, o sea, soy joven todavía, porque somos jóvenes. Tengo mi edad está en los 30 todavía y recién cumplido, no muy lejos, y en el llamado que tengo, yo les diría que se preparen, o sea, no echen los sueños hacia atrás, no dejen de estudiar, porque aunque me vean así, yo estoy pastoreando hoy, sigo estudiando en el ministerio, y muchas veces dicen, pero ya tú estás de término, tú te terminaste, ya te puedes graduar. Yo no necesito graduarme, yo lo que necesito es conocer más de Dios y compartir la palabra. Pero no solamente eso, prepárense en el estudio secular. O sea, los tiempos están cada día cambiantes y nos hemos descuidado en el estudio. Es bueno estudiar, los tiempos van avanzando, pero si te preparas te pueden reconocer. Yo igual pastoreo, pero estoy también trabajando en una multinacional y no me va mal profesionalmente, y muchas veces tú quieres ganarte las cosas fácil, quieres alcanzar muchas cosas fácil. Ahora no digo que las redes sean malas, son buenas, pero es el uso que tú le des. Tú puedes vivir también de esto, pero si te preparas le puedes sacar mucho más provecho. Y llevar siempre un buen mensaje. Correcto. Al final. Pues gracias, Raymond. Busquen de Dios, acérquense a Él. Impresionado, y muchísimas gracias por darnos este minutito aquí en Negocio y Bendición. Suscríbanse y síganos ayudándonos y sigan ayudándonos a crecer. Amén.